La Iglesia Evangélica Pentecostal Manantial de Agua Viva de la calle Terqui 1445 de la ciudad de Bursaco te invita a sus reuniones de poder, fe y milagros los días martes, viernes, sábados y domingos a partir de las 19 horas. Te esperamos, serás muy bendecido. Aquí comienza Predicando Vida. Programa creado y conducido por el pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández, junto a su esposa, la pastora Eve Beatriz. Este programa está presentado por la Iglesia Evangélica Pentecostal Manantial de Agua Viva, de la calle Terqui 1445, ciudad de Bursaco, partido de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina. Ya quedan en la grata compañía del pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández, Predicando Vida. Y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál era su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano a los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Bueno, esto es lo que es la palabra del Señor, ¿no? Aquí tenemos entonces este relato bíblico, el cual está siendo, bueno, siempre ha sido cuestionado esto porque
por un lado, los adventistas, ellos no creen tampoco en que el alma sigue existiendo después que una persona muere. Entonces, para ellos, el alma es el hombre, el cuerpo entero es un alma. Entonces, cuando el hombre muere, quiere decir que todo su ser está ahí en el sepulcro, esperando el día de la resurrección. Entonces dice, entonces no puede ser Samuel porque justamente la Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces toman esos textos bíblicos que tienen mucha razón porque la Biblia lo dice, pero hay que analizar, ¿verdad?, cada uno de los textos. Acá hay dos cosas o tres cosas curiosas que vamos a ver, porque lo que está relatando esta mujer cuando dice que ve venir a Samuel y dice que ve dioses que vienen con él, es el mismo relato que Jesús hace, nada más que a la inversa. Sería que cuando él habla de la parábola del rico y Lázaro, dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. O sea, ahí vemos que va el mendigo y va con otros seres que son diferentes al mendigo, que son ángeles, que tienen otra apariencia. Y dice, fueron llevados al seno de Abraham. Y si nosotros vemos a la reversa este versículo, vemos de la misma forma que como los ángeles llevaron al mendigo al seno de Abraham, de la misma forma vemos ángeles trayendo a Samuel. Entonces, ahí empieza a haber una discusión, porque es lo mismo que está relatando Jesús, nada más que a la inversa. Entonces, con esto sacamos una conclusión, que el medio de transporte de las almas de los hombres al morir son los ángeles. O sea, porque la persona sale del cuerpo y no sabe para dónde va a ir. Son los ángeles que trasladan los cuerpos, ¿verdad? O sea las almas, en este caso. Entonces, bueno, aquí vemos que él la ve venir, le consulta, y si bien la mujer no le dice, ahí viene Samuel, porque le pregunta, ¿qué es lo que estás viendo? Y ella dice, veo venir un hombre anciano, y entonces dice que Samuel, Saúl entendió que era Samuel. Entonces son temas muy interesantes, ¿verdad? Porque podemos entender aquí que lo que está pasando no es nada alocado pensar de que realmente era Samuel. Ahora la pregunta está, ¿puede Dios permitir esto? Bueno, la Biblia dice que Dios prohíbe que nosotros consultemos con los muertos. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una prohibición de algo, es porque es posible que haya esa práctica sea una realidad, aunque sabemos que es posible que no sean los espíritus de los muertos, sino que sean demonios los que están engañando o haciéndose pasar, ¿verdad? Se están haciendo pasar por una persona. Y eso lo podemos ver en las escuelas espiritistas, como ellos comentan acerca de estas cosas. Entonces, es muy interesante todo esto que estamos compartiendo aquí. Bueno, dice la palabra del Señor que este Samuel, que nosotros ahora estamos hablando, él había muerto, ¿verdad? O sea, él había fallecido. Dice que toda la gente le lloró su muerte, porque, bueno, fue un hombre de Dios, y este varón ha sido un hombre que ha sido un profeta, un siervo de Dios, ha sido realmente una persona que tenía, que era un verdadero profeta de Dios. El otro día habíamos compartido acerca de que cómo él había nacido y cómo su mamá, que se llama Ana, lo ofreció a Dios para que él estuviera siempre al servicio de Dios. O sea, por lo tanto, toda su vida él sirvió al Señor y murió así, sirviendo a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿realmente apareció el profeta Samuel en la sesión espiritista de la pitonisa de Endor? Esa es la pregunta. Entonces, cuando uno se pone a analizar bíblicamente, ¿verdad?, estos pasajes, dice que cuando estaba Saúl ya afligido porque él ya había consultado a Jehová. No es que él no consultó a Jehová, porque después vamos a ver un pasaje cuando habla
acerca de que por cuanto no consultó a Jehová, sino que consultó a una adivina, entonces por eso fue desechado. Pero aquí en la Biblia nosotros estamos viendo que Saúl sí consultó a Jehová. Entonces después de ahí él dice, entonces Saúl dijo a su siervo, buscadme a una mujer que sea medium para ir a consultarla, y sus siervos le dijeron de aquí que hay una mujer en Endor que es medium, o sea, que es una pitonisa. No se olvide también que a los profetas antes también se los llamaba vidente, después se cambió la palabra. Yo con esto no estoy justificando nada, porque yo lo que trato es estoy tratando de analizar qué es lo que ha pasado, porque, bueno, hay grandes discusiones sobre esto. ¿Era Samuel realmente el que apareció o era un demonio el que habló? Bueno, hay muchas versiones sobre esto, ¿no? Entonces, no tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. O sea, veo un anciano que viene y vienen dioses con ellos. Vienen dioses, o sea, dice Reina Valera, dice que vienen con ellos con apariencia de dioses. Pero uno de esos que venían ahí era diferente, era un anciano que venía cubierto con su manto. Entonces, por eso es que Saúl cree que ese es Samuel. Directamente cuando habla eso, dice, ve un hombre anciano que viene subiendo con un manto. Y él le pregunta, ¿cuál es su forma? Entonces ahí ella le explica cómo es y dice que venían con algunos otros seres que lo venían trayendo, o sea, que venían con él. Entonces Saúl entendió que era Samuel y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Amén. Bueno, esto es interesante, ¿no? Ahí Saúl se postra ante esa aparición. Acá lo importante es que la Biblia no dice que la adivina, como en el caso que hacen los espiritistas, porque hay uno que es parlante, el otro es vidente, hay otro que dibuja lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, acá en ningún momento la Biblia dice que la mujer o que Samuel habla a través de la vidente. O sea, ella no habla, sino que ella se aparta porque está asustada, está horrorizada, está con temor, porque sabe que Saúl, ahí como está, le puede cortar la cabeza porque, bueno, estaba prohibido lo que estaba haciendo ella. Entonces ella no participa en esta conversación, ni tampoco los otros dos que están ahí. O sea, no es que alguno de ellos habló o Samuel haya hablado, el supuesto Samuel haya hablado por la boca de alguno de ellos. No habló ni por la pitonisa, ni habló por los dos varones que estaban con él, sino que habló ese Samuel con Saúl directamente. No hubo intermediarios, como muchas veces pasa cuando hay gente que va y dice, bueno, hay incluso programas de televisión de personas que dicen que tienen mensaje de parte de un fallecido a un familiar, ¿verdad? Entonces van al familiar y le dicen, mira, tu mamá dice que no te sientas culpable por la muerte de ella, que ella está bien. Bueno, pero ahí ¿quién está hablando? Está hablando justamente la pitonisa, o sea, hay una intermediación de parte de un ser humano y un espíritu hablando a través de la boca de ella, pero en este caso no se dio eso. No es que Samuel haya hablado por la boca de la pitonisa, sino que está hablando directamente Samuel, quizás en la mente de Saúl, no se sabe, pero le está diciendo ahí. Por eso la palabra del Señor dice que le dijo, o sea, Samuel, dijo Samuel a Saúl. No hay un intermediario ahí. O sea, ¿por qué me has hecho venir? Y entonces ahí le dice Saúl que él había consultado a Jehová, que él estaba muy angustiado, que tenía temor, vio al ejército enemigo que eran muchos, sabía que se le aproximaba un fin. Ya Saúl había estado turbado hace un tiempo atrás con un espíritu que venía y lo atormentaba. Entonces David tenía que tocar el arpa para que ese espíritu inmundo que venía hacia él se alejara.
Entonces ya tenía algunos problemas Saúl. Pero en este caso, cuando Saúl va a consultar, Samuel habla directamente con él. Y él le dice, bueno, yo he buscado, he consultado a Jehová, pero Jehová no me responde. Ni por profetas, ni por Urim, o sea, ni consultando las piedras, no me responde por ningún lado. Es que estoy afligido y estoy angustiado, y es por eso que yo te hice venir, para que vos me declares qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces ahí este mismo supuesto Samuel o Samuel le dice, bueno, ya Dios te ha declarado y como ya te expliqué yo cómo Dios se ha constituido en tu enemigo porque vos no cumpliste con lo que el Señor había mandado cuando te dijo que terminaras con los de Amalek. Sin embargo, vos dejaste vivo, por ejemplo, las ovejitas, las cabras, los mejores toros, todo se lo reservó para él y dejó vivo al rey al cual Dios había mandado que justamente exterminara porque eran enemigos del pueblo de Dios. Pero Saúl quiso ser más bueno que Dios y cometió ese error y otros errores más, como por ejemplo cuando tenía que ofrecer un sacrificio para ya comenzar la batalla y como Samuel caminaba lento, entonces él dijo, como se demora mucho él, lo voy a hacer yo, cosa que estaba prohibida también. Entonces ya había caído en una obstinación, ya estaba en una rebeldía tremenda Saúl, y eso se entendía como él estaba angustiado, bloqueado, perturbado, no podía tomar decisiones de nada, ¿verdad? Entonces, eh, y consultó, dice Jehová, pero no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. O sea, de ninguna forma, aquí ve estas piedritas que tiene acá en las manos, acá es, bueno, se hacía esto, ¿no? Se consultaba y depende bueno, ahí los sacerdotes interpretaban lo que Dios estaba queriendo decir. Tampoco le contestaba ni por sueños, ¿eh? Acá por lo menos él dormía, o sea, se acostaba y decía, bueno, por lo menos Dios me va a hablar en sueño. Tampoco, ni por profeta, porque él se acordaba cada vez que Samuel le hablaba, entonces Samuel ya había muerto, entonces buscaba a alguien que le hable y ninguno hizo por darle ninguna respuesta. Había un vacío espiritual que él no podía sobrellevar y en su angustia, en su aflicción, recurrió a algo que era peor todavía, que fue a buscar a una adivina. Entonces, ahí comete otra falta, otro pecado más. Ahora, Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Este texto no justifica, porque lo que está hablando el Salomón aquí es lo que sucede debajo del sol. O sea, si usted ve una persona que ya está muerta, por supuesto, no tiene razón de nada, su mente está, no coordina nada porque está muerto. Pero cuando dice que los muertos nada saben, es lo que está hablando él desde bajo el sol, ¿no? Porque esto está hablando de la vanidad de vanidades, todo lo que ocurre debajo del sol, no del otro lado. Porque el único que vino del otro lado es Jesús para traer una revelación, como dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, donde dice que Jesús saca a la luz la inmortalidad por medio del evangelio, pero Salomón no tenía el evangelio, por lo tanto él lo único que podía hablar era de lo que estaba sucediendo debajo de la tierra. Dice, ni tiene más paga, claro, porque ya no puede hacer más obra, porque su memoria está puesta en el olvido. Cuando dice la memoria está puesta en el olvido, también se refiere a que si una persona, mi tatarabuelo, falleció, yo no hago honor a su memoria en ningún sentido porque no sé ni cómo era, ni de qué trabajaba, ni qué creía, ni nada. O sea, ha sido puesto al olvido. Entonces, en ese sentido está hablando aquí el profeta Salomón. Dice, porque ya no por los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque es justamente cuando se separa el alma, para nosotros que somos trinitarios y que creemos en el sentido de que el alma sigue existiendo, nosotros sabemos que cuando
la muerte significa separación. O sea, el cuerpo va al sepulcro, pero el alma va al Hades. Una vez que se separó el cuerpo del alma, el cuerpo queda muerto, por supuesto, y el alma va al Hades. Y según lo que enseña Jesús, es que el alma sigue los 5 sentidos, están justamente en el alma, no en el cuerpo. Por eso dice la Biblia que el alma en la sangre está. Por lo tanto, aclarando esto, la sangre, o sea, la vida del cuerpo es la sangre. Ahora, pero el alma inmaterial es la que le da vida a la sangre. Por eso dice, el alma en la sangre está. Y esa alma inmaterial es la que tiene los 5 sentidos conforme a lo que Jesús enseñó. Porque si bien el cuerpo del rico estaba en el sepulcro, pero dice que el rico abrió los ojos estando en el Hades y empezó a hablar, o sea, se acordaba, veía, tenía sed. Entonces quiere decir que los 5 sentidos están en el alma inmaterial. Cuando esa alma inmaterial entra en el cuerpo, entra en la sangre, cada gota de nuestra sangre, él lo habita. Y eso no quiere decir que cuando haya una transfusión de sangre, la parte inmaterial sea transfundida también, porque eso no puede ser. Lo que es transfundido es el fluido, pero no el alma. Cada cuerpo tiene un alma, ¿verdad? Entonces, esa alma inmaterial sale del cuerpo y el cuerpo queda muerto. Entonces, ni tiene más paga porque su memoria es puesta al olvido. Y también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es lo que está hablando Salomón. Él está hablando debajo del sol, ¿verdad? Lo que va a pasar y lo que pasa debajo del sol, lo que usted humanamente está viendo. Pero usted no está viendo lo que está aconteciendo detrás de eso. Y por eso es que digo que Jesús es el único que vino del otro lado. Y si no creemos eso, bueno, ya no seríamos cristianos, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús vino del otro lado justamente, no solamente que vino una vez, sino que después resucitó y él estuvo en esta condición de muerto. Ahora, cuando dice que ya nunca más tendrá parte de todo esto que se haga debajo del sol, por ejemplo, cuando nosotros resucitemos, yo no voy a poder venir a entrar aquí en mi casa, ni dormir en mi cama, porque ya soy de otra naturaleza. O sea, si bien sigo siendo hombre, pero con un cuerpo transformado, entonces ya no vas a volver más a tu casa, ya no vas a venir a buscar tus herramientas, ya nada de eso, porque ya el mundo ha sido configurado de otra forma, tu cuerpo ha sido configurado de otra forma, entonces estás en un estado totalmente distinto. Así que también dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. O sea, bueno, aquí por ejemplo hay muchos que niegan eso, porque cuando dice que hay vida eterna y también resucitan para confusión perpetua, quiere decir que no hay aniquilación del alma como muchos quieren enseñar, que una vez que después del juicio ya lo resucitan a la persona, lo condenan y ya desaparece eternamente. No, la Biblia dice, acá por ejemplo yo a esto le saqué a uno que ve que es adventista, dice, y nos pone la otra parte, dice, muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, pero el texto dice, y otros para confusión perpetua. Entonces, el alma sigue existiendo, eso sin duda. Entonces, dice el Levítico capítulo 19, versículo 31, no se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios, dice la palabra en Levítico capítulo 19, 31. El consejo de Dios es que nosotros no debemos consultar ni a divinos ni a muertos. Por ejemplo, si usted tiene un ser querido que ha fallecido, usted puede ir al cementerio, ¿no? Donde está el cuerpo de su persona amada, pero usted no puede tratar de hablar con ella. Si no, usted va y medita y le da gracias a Dios por la vida de esa persona con la cual ha sido su compañera, su amiga, su amante, su esposa, su hijo,
que ha sido algo especial para usted, darle gracias a Dios por esa persona y bueno, tener en memoria todo lo que ha vivido y ha convivido con esa persona, pero no hablar con el muerto porque eso está prohibido, está totalmente prohibido por Dios. Entonces, una de las recomendaciones que Dios hace, no se vuelvan a los adivinos, ni a los espiritistas, o sea, a los que buscan ese tipo de cosas. Pero hoy en día, en la Kabbalah, supuestamente Kabbalah cristiana, hay espiritistas, o sea, porque hace ese tipo de actividades también, hace esos tipos de, bueno, es como si bien la palabra Kabbalah es recibir, ¿no? Es que vos recibís algo del más allá, pero la Biblia dice que eso que nosotros los cristianos recibimos del más allá es a través del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo, por ejemplo, no es terrestre, ¿verdad? Pero es parte de Dios y la Biblia dice que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos instrucciones, pero del Espíritu Santo. Es distinto a los espiritistas que invocan, que buscan, o a los cabalistas que a través de sus prácticas quieren que se produzcan cosas sobrenaturales. Es totalmente distinto a lo que la Kabbalah, que podríamos decirle Kabbalah en el sentido de recibir, ¿verdad? Bueno, Saúl volvió a ser después de que se separara de él, o sea, Saúl volvió a ver a Samuel después de que éste se separara de él, bueno, y nunca más vio a Samuel, dice la Biblia, en toda su vida. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Si Saúl nunca más volvió a ver al profeta Samuel, eso significa que el espíritu que apareció en la sesión espiritista no era del profeta Samuel, sino un espíritu inicuo, disfrazado de Samuel. Bueno, esto es un juicio a la ligera, no porque no lo haya visto o porque haya muerto, por más que lo quiera ver, aparte ya había muerto, es decir, que es imposible que lo vuelva a ver. Y dice entonces, esto no justifica para decir esto. Por ejemplo, si Saúl nunca volvió a ver al profeta Samuel, esto significa, o eso significa, eso está mal, que el espíritu que apareció en la sesión espiritista no era el del profeta Samuel, sino un espíritu inicuo disfrazado de Samuel. Pero no tienen que basarse. ¿Por qué? Porque la escritura dice bien claro, Samuel dijo a Saúl. Ese es el problema. Bueno, entonces, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, si todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Lo vuelvo a decir, Salomón está hablando de lo que sucede debajo del sol. Entonces, lo que tengas que hacer ahora, en este periodo de tiempo que a vos te toca vivir, hacelo, porque después el cuerpo cae y se echa a perder y quedan solamente polvo y nada más que eso. Pero no trae lo que sucede del otro lado, como en el caso que Jesús vino y enseñó. Entonces Jesús tuvo que decir, Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero he aquí alguien mayor que Salomón. O sea, que no vamos a comparar la sabiduría de Salomón con aquel que le dio la sabiduría de Salomón, por supuesto. Entonces, todo esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir más o menos tratando de entender lo que la palabra de Dios enseña. Dice, ¿puede una medium tener comunicación real con los espíritus de los fallecidos? Bueno, si Dios prohíbe esto, justamente puede que sean demonios los que vengan y engañen, ¿verdad? Eso no tenemos duda que puede ser así. Ahora, en este caso, nosotros cuando vemos que hay gente que va, invoca espíritus y los espíritus se pueden hacer pasar justamente por algún ser querido, incluso decir cosas, porque los espíritus, como son incorpóreos, o sea, no tienen cuerpo y existen y están siempre, y ellos conocen cómo fueron tu tatarabuelo, tu mamá, cómo vestía, qué comía, qué le gustaba, como saben todo eso, por lo tanto pueden engañar a los hombres. Por eso en la Biblia Dios dice que no se puede consultar. Entonces,
¿Puede una medio comunicarse realmente con los espíritus? Bueno, hay cosas ocultas que nosotros no entendemos, pero supuestamente, claro, que hay fuerzas satánicas que se mueven en las tinieblas y pueden, y están para confundir también a los hombres. Así que sí, una mujer puede, cualquiera puede invocar a una persona, pero hay que ver si es la persona la que viene. En este caso, ya le digo, las espiritistas hablan por boca de ella, lo que ellas ven o lo que el demonio quiere decir, o la persona supuesta que está hablando debería, usa el cuerpo de la divina o del adivino o del vidente o del espiritista para transmitir algo. Pero en este caso no sucedió eso. El espíritu de Samuel no habló por boca de la profeta, de la divina. En ningún momento la Biblia dice eso, sino que dice que directamente Samuel habla con Saúl. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, cuando les digan consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán los muertos por los vivos? Esto es lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19. O sea, ¿por qué? Porque siempre hubo adivinos, siempre hubo gente que se dedicaba a eso. Entonces, nosotros cuando vemos lo que está diciendo, Dios está vivo, ¿verdad? Dios es Dios de vivos y Dios de muertos. Si nosotros decimos que, por ejemplo, Moisés, y lo dice la Biblia, que Moisés ha muerto, ¿verdad? Dice, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto le encarga al pueblo a Josué. Pero ese Moisés que estaba muerto aparece en el monte de la transfiguración. Está bien, dice, no, pero es una visión, pero ahí lo vieron los apóstoles y Jesús los confirma y ellos dicen, era Moisés y era Elías. ¿Y cómo sabían si ellos no tenían ni siquiera una foto de WhatsApp para saber que era Elías o era Moisés? Bueno, por la revelación del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no les puede haber mentido a ellos que ese era Moisés y Elías. No es que ellos dedujeron algo y dijeron, ¿será que ese es Elías y Moisés? No, ellos aseguraron porque el Espíritu les reveló. Y si el Espíritu les reveló que era Moisés y Elías, entonces nosotros tenemos que entender que, como dice la palabra del Señor, que Dios es Dios de vivo. En este caso, los que mueren, y después vamos a ver también lo que dice el apóstol Pedro en cuanto a cuando él sale del cuerpo, ¿no? Algo pasó también así en Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer, bueno, cuando decimos esto, es posible, hay mucha gente que hace este tipo de trabajo de adivinación, incluso a veces hay gitanas también que leen la mano, y otros leen el borra de café, otros leen los glúteos y así, distintas formas de adivinar. Y bueno, muchas veces adivinan justamente por potestades demoníacas que están apoyando a este tipo de actividades, ¿no? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Bueno, ahí vemos que no está mintiendo, sabemos que es un demonio, por eso hay que tener cuidado con estos textos que estamos compartiendo ahora, porque el diablo es especialista en esconder las tinieblas en la luz. O sea, vos vas a buscar las tinieblas afuera, pero está escondida en la luz y no la ves. Entonces, aquí ella está diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. El otro día nosotros estábamos hablando a cuanto de las artimañas que tiene el diablo y por qué esta mujer decía estas cosas, porque había un plan detrás de eso, que era al fin que ella sabía, el diablo, Satanás sabía que es el padre de estos espíritus, o sea, o el que apoya estos espíritus, es el que, bueno, quería que, sabiendo que Pablo podía echar este espíritu a ese cuerpo y eso iba a traer un problema, y si traía un problema, seguramente Pablo y Sila iban a ser sacados de esa ciudad y no iban a poder predicar el evangelio. Sin embargo, pasó todo lo contrario porque efectivamente
Pablo echó fuera a ese demonio y tuvo problemas como el diablo lo había pensado, y fueron a la cárcel como el diablo lo había pensado, y después lo iban a despedir, que se vayan, como el diablo lo había pensado. Pero lo que el diablo no había pensado era que a la medianoche estos siervos de Dios iban a poner a cantar himnos a Dios, a orar, y que iba a suceder un milagro, y al final lo que el diablo había pensado les resultó todo al revés, porque allí no solamente quisieron un culto, o sea, cantaron, predicaron, se convirtió el carcelero y luego hicieron este bautismo, ¿no? Así que bueno, fue un culto totalmente completo. Entonces, en Hechos capítulo 16 se dice, aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, el plan que decíamos de Satanás, y ya habían pasado varios días, y yo sospecho, creo que Pablo estaba sabiendo de esta artimaña del diablo, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pues viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, cosa que el diablo sabía y tenía, confiaba en eso, en que ellos mismos iban a generar el problema para que los echen a estos dos apóstoles, y prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, acá vemos cómo el apóstol Pablo echa fuera al espíritu que sí estaba aquí en este caso dentro de esta pitonisa. Y por medio de la pitonisa, ese espíritu, da a entender la Biblia, adivinaba la suerte. Pero en el caso de Samuel, no era la pitonisa la que hablaba, sino Samuel dijo a Saúl, y lo dice 3 veces. Entonces, ahí es donde viene toda la discusión esta, ¿no? Ahora, la predicción de la muerte de Saúl no fue una profecía, sino una adivinación dada por el espíritu inicuo que había hecho pasar por el profeta Samuel, lo cual el rey, dice, al asesinarse hizo que se cumpliera. Bueno, acá es como que, como Saúl, después que va a esa guerra, ellos se asesinó, o sea, se suicidó, porque hay 2 versiones, ¿no? Una que la madrecita le ayudó, o sea, introdujo la espada, y otra que Samuel se echó sobre su espada, Saúl, que se echó sobre su espada y murió. Entonces, esto, acá en este caso quiere decir que porque Saúl consultó a la divina, y para que se cumpla lo que la divina le dijo, y aunque la divina no le dijo eso, sino vuelvo a insistir, que fue Samuel el que le habló, y para que se cumpla eso, lo bloqueó tanto a este rey, a Saúl, que terminó matándose para que se pudiera cumplir lo que el supuesto Samuel, o el demonio Samuel, como dicen ellos, se hiciera efectivo. Así que bueno, son ideas, ¿no? Ahora, ¿por qué murió el rey Saúl? Acá vamos a ver algo que afirma que es justamente por esto, ¿no? Dice, por consultar. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, por lo cual no guardó. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Pero no consultó a Jehová. Nosotros estamos viendo que él le dice a Samuel, yo he consultado a Jehová, Jehová no me ha contestado ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim. Entonces, lo que está hablando el libro de Crónica, capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, versículo 13 y 14, es sintetizando, ¿no?, el por qué puede ser la causa la muerte de Saúl. Pero ya esto que está diciendo ahí, antes de consultar a la divina, eso ya estaba determinado antes. No es porque la divina o Samuel le dice de nuevo ahí en esa visión, no es que a causa de eso muere, sino que ya estaba profetizado antes. Entonces dice,
Así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, por la cual no guardó y porque consultó a la divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, su hijo, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí, de verdad que Saúl sí consultó a Jehová y cansado de buscar respuesta y angustiado y afligido fue y buscó a la divina. Así que bueno, rebelión contra Dios, dice, porque como pecado de adivinación era rebelión. O sea, cuando uno se pone rebelde, el pecado viene a ser lo mismo, ¿no? Cuando vos no obedeces a Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que le había dicho ya Samuel antes. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentándole un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando dice este espíritu, que un espíritu malo lo atormentaba, se asocia con que ese espíritu de Samuel era este mismo espíritu malo. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ellos están diciendo que este espíritu malo, ¿no? De parte de Jehová que vino, porque es así, porque Jehová permitió que un espíritu malo, como en el caso que vimos también ayer en Segunda de Reyes, creo que era, cuando Acab quería hacerla de él y entonces salió un espíritu y le dijo, yo lo voy a inducir a Acab para que vaya a la guerra y bueno, y muera. Y Dios le preguntó, ¿cómo vas a hacer? Y él le dijo, seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios le permitió. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentándole un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, si este espíritu malo de parte de Jehová, Dios mismo estaría actuando en esa reunión espiritista, trayendo a ese espíritu malo que de parte de Jehová a que venga y engañe de nuevo a Saúl cuando ya Saúl estaba por el suelo, totalmente atormentado. Bueno, para no extenderlo mucho más, acá sigue la historia y yo escuché esto que dicen que, bueno, los cristianos inventamos, los que creemos, por ejemplo, que el alma sigue existiendo, que queremos decirlo de toda forma que era el espíritu de Samuel para dar a entender que el alma del hombre sigue. O sea, no hace falta que nosotros usemos esta historia para explicar que el alma del hombre sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, ya pues el Señor me ha mostrado que en breve debo abandonar el cuerpo. O sea, así como el Señor me lo dijo. En breve debo abandonar el cuerpo, o sea, el cuerpo va al sepulcro. Pero Pedro, ¿a dónde va? Bueno, Salomón decía, el espíritu vuelve a Dios. Quiere decir que en este caso Pedro iba a un lugar donde estaba o se conocía el seno de Abraham, el Hades, que había un compartimento, ¿verdad? Estaba el Hades, estaba el abismo y estaba el seno de Abraham o lugar de cautiverio. Bueno, el cristiano, o sea, antes de Cristo, las personas que morían, todas iban para abajo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 14. Para la palabra sepulcro es la palabra nemenión. Nemenión. Esa es la palabra para sepulcro y esa sí acepta pluralidad. La que no acepta pluralidad es Hades. O sea, vos podés comprar 10 sepulcros, pero no podés comprar 10 Hades, porque el Hades es un solo lugar. Y ahí descendían todos los hombres cuando morían. Entonces, Jesús viene y dice que ese lugar tenía un compartimento. Al menos él revela 3. El Hades, el abismo, donde también va a ser atado y puesto ahí Satanás, y estaba el seno de Abraham. Entonces, también, pero a todo el conjunto se llamaba Hades, un lugar, aunque ese lugar tenía distintos compartimentos. Bueno, entonces Pedro dice, yo en breve debo salir del cuerpo. Y si Pedro sale del cuerpo,
quiere decir que Pedro no se queda en el cuerpo, sino que sale del cuerpo como diciendo tengo que morir, porque es una separación. Se separa el cuerpo del alma. Y el proceso que vemos nosotros aquí de cómo esta mujer le dice que ve hombres, o sea, ve dioses subiendo de la tierra, y había uno que tenía una apariencia de un anciano, era diferente a los otros, porque Samuel era un anciano. Entonces, que vienen, y Jesús, cuando habla acerca del rico y Lázaro, también usa el mismo mecanismo, que los ángeles, esos tipos dioses que podía haber esta divina, son los que trasladaron al mendigo hasta el seno de Abraham. Y a la inversa, esta mujer ve que también esos mismos ángeles sacan a Samuel del seno de Abraham. Se podría explicar de la misma forma, o sea, el mecanismo es lo mismo, es la misma. Así que el tema es interesante, yo no sé qué es lo que opina usted de esto, pero hay un texto, y para que vea que no es idea de los evangélicos y esto, hay un texto que llama mucho la atención y que se refiere a que Samuel sí fue el que habló o profetizó después de muerto. Y eso está, y lo vamos a ver en la Biblia Jerusalén, año 1975, Eclesiástico capítulo 46, versículos 19 y 20. Dice así la palabra: antes de la hora de su sueño eterno, cuando dice sueño eterno es de la muerte, ¿verdad? Dio testimonio ante el Señor y su ungido. Bienes ni siquiera sandalias a nadie le ha tomado. Y nadie reclamó nada de él. Y escucha lo que dice el 20. Y después de dormido, todavía profetizó y anunció al rey su fin. ¿De quién está hablando aquí? De Samuel. O sea que no es una idea de los evangélicos, una teoría que nosotros sacamos, sino que algo que está escrito, está ahí en Eclesiástico capítulo 46, versículo 10 y 20. Y después de dormido, usted sabe que dormido se llama, viéndolo de acá, aquí debajo del sol, ¿cómo lo vemos la persona cuando muere? Como dormida, pero no sabemos lo que está pasando al otro lado. Entonces, y después de dormido, todavía profetizó y anunció al rey su fin. Del seno de la tierra alzó su voz en profecía para borrar la iniquidad del pueblo. Y eso está hablando de Samuel. Por lo tanto, queda la duda, siempre, por supuesto. Puede ser que Samuel haya salido de un lugar porque la bruja lo trajo, no, porque la bruja ni siquiera, ella se asustó y ella tampoco habló. O sea, Samuel no usó ese cuerpo para hablar como cuando usa un demonio, como vimos la pitonisa que adivinaba por un espíritu, adivinaba a los hombres. Eso no pasó ahí, sino que directamente la mujer se apartó, los otros dos varones no participan en la escena, y solamente está Samuel y Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, y lo dice 2 o 3 veces el pasaje. Entonces, por eso se presta la confusión. Entonces, ahora nosotros sí podríamos argumentar fuera de la Biblia, saliendo de la Escritura, y decir, era un demonio. Pero eso es una conclusión nuestra. Pero por los escritos que hay, nosotros vemos que ninguna posibilidad hay de que podamos decir que Samuel habló a través de la divina, o que usó ese cuerpo para manifestarse, o que la divina era la que le estaba, o como que dicen algunos, que ya lo conocía a Samuel y ya lo conocía a Saúl, sabía cómo era el tema, entonces ella le podía haber engañado, pero ella no habló. Ella no habló, habló Samuel. No dice habló por la profetisa. Entonces, por eso el tema es que muy interesante y se presta a, bueno, a análisis más profundos. Pero este texto de Eclesiástico capítulo 46, versículos 19 y 20, usted mira, bueno, pero es un escrito apócrifo, está en la Biblia Jerusalén, pero es un escrito al fin.
es un dato de cómo ya esto venía desde antes y cómo esta gente también ya creía, justamente como lo que estamos diciendo en este caso. Dice, en el versículo 19 dice, antes de la hora de su sueño eterno, de su muerte, dio testimonio ante el Señor y su ungido. Viene, ni siquiera sandalia a nadie le ha tomado. O sea, él fue un buen profeta, un siervo de Dios, nunca profetizó por dinero ni nada como Balaam. Y nadie reclamó nada de él. Y después de dormido, todavía profetizó y anunció al rey su fin. Del seno de la tierra alzó su voz. Cuando dice del seno de la tierra, está diciendo del Hades, salió, alzó su voz en profecía para borrar la iniquidad del pueblo. O sea, reiterando de que lo que había hecho este varón, Saúl, eso contaminaba a todo el pueblo porque él era el rey. Entonces, cometió un pecado grande que incluso todo el pueblo ha sido contaminado por eso. Entonces, dice, alzó su voz en profecía para borrar la iniquidad del pueblo. Bueno, hasta aquí vamos a compartir esto. Anote bien este texto bíblico, a lo mejor usted tampoco lo tiene ahí, porque nosotros en nuestra Biblia no tenemos este Eclesiástico 46, 19, 20, ¿verdad? Hay un montón hay 7 libros que nosotros no tenemos, pero hay libros que son históricos, más que nada, como de los macabeos y todo eso, que siempre sirven también para apoyo en la lectura y esas cosas. Bueno, esto es todo lo que vamos, lo que estamos hablando ahora, y sería la conclusión, ¿no? ¿Puede una medium tener comunicación real con los espíritus de los fallecidos? Bueno, esto de los fallecidos nomás está en duda, si los fallecidos son las personas que vos estás invocando o son espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque acá ya no podéis saber porque está hablando la pitonisa, ¿no? La pitonisa puede tener una revelación o demonio hablando por la boca de ella. Entonces, eso es casi seguro. Pero en el caso de la escritura que estuvimos leyendo, es que Samuel le dice a Saúl. Así que bueno, es interesante todo esto. Yo espero que esto sea de bendición para usted. Bueno, que lo podamos analizar, ¿no? De distintas maneras, como lo estuvimos analizando. Y uno no dice, bueno, yo tengo la verdad, esta es la verdad, porque bueno, sabemos que nos vamos a resolver nosotros algo que por años está haciendo, bueno, ahí tengo mi cámara, sigue tildada, algo que ha sido, bueno, discutido por años por grandes teólogos, maestros y sabios de todos los tiempos buscando respuesta a estas preguntas. Bueno, nosotros simplemente queremos compartir.